Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. En las calles se agudizó el paro de transportadores. Mientras miles de personas caminaron durante horas, otros se preguntan si era necesario el aumento del diésel. Analizaremos la situación con los expertos. El paro impacta los precios de los alimentos. Los 32 sectores económicos agrupados en el Consejo Gremial rechazaron los bloqueos e hicieron un llamado al gobierno para que busque una pronta solución. Más pistas en el proyecto de reforma tributaria. El gobierno nacional busca radicarlo antes del 11 de septiembre en el Congreso. Incluiría IVA a varios sectores y servicios. Víctor Grosso nos cuenta los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre los bloqueos de los transportadores que se registran en muchas vías, y la pregunta que muchos están haciendo y que están afectados es si era necesario el alza de casi 2.000 pesos por galón. Para analizar este tema se conecta más bien el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. ¿Qué tal, director? Muy buenas noches. Hola Laura, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Bueno, antes de entrar en materia vamos a hacer un contexto. En 1998 ya se hablaba entonces de desmontar los subsidios a los combustibles. El ministro de aquel entonces, Luis Carlos Valenzuela, que era el ministro de Pastrana, decía efectivamente que se debía comenzar a desmontar. Esto fue hace casi 26 años. ¿Por qué no se hizo para ese entonces, director? Bueno, sí se ha venido haciendo, Laura. Realmente desde hace ya varios gobiernos se ha adoptado justamente una política de equiparar el precio de venta de los combustibles en Colombia al precio internacional. Antes realmente los colombianos no nos dábamos cuenta de los impactos negativos que esto tenía, en particular porque de alguna manera los efectos estaban escondidos, entre comillas, detrás de unas menores utilidades de la empresa principal del Estado, que es Ecopetrol, y también, por supuesto, de menores dividendos. Entonces, desde hace ya varios años, desde hace prácticamente 2 de este proceso de sincerar las cuentas de Ecopetrol, de remunerar tanto a la empresa pública del país como a las empresas privadas con el precio internacional, que es el costo de oportunidad al cual se debe vender justamente los combustibles, y ese proceso se ha dado a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que recientemente hemos tenido naturalmente un congelamiento del precio de la CPM, también pasó igual con la gasolina hasta antes de la llegada del gobierno Petro, y el gobierno actual ha logrado la brecha que existía del precio de la gasolina, aumentando el precio justamente de ese bien en cerca de un 63%, y más recientemente con las decisiones que ha adoptado el gobierno con el aumento del precio de la CPM. Bueno, revisemos también lo que ha pasado entonces actualmente desde el gobierno Petro, que el precio de la gasolina también se desmontó estos subsidios. Fueron 15 alzas que esto sumó, algunas de estas fueron de 600 pesos, que fue el más alto. Algunas se sintió de 200 pesos y en total fue de 6.000 pesos. El incremento fue del 63%. Ahora vemos lo que está pasando con el ACPM, que el ministro de Hacienda lo ha dicho en algunas oportunidades, que tiene que ser de 3 alzas, que serían cada una más o menos de 2.000 pesos. Ahorita vimos que fue de 1.900 pesos hasta llegar a 6.000 pesos. Fue demasiado rápido haber subido en 1.900 pesos el precio del galón de la CPM. Pues Laura, mire, lo que el ministro Bonilla anunció frente justamente al tamaño del aumento, que fue grande, no fue gradual, como lo que se hizo en el caso de la gasolina, es que había restricciones operativas en términos de la actualización de la tabla de fletes. Yo creo que ese es un punto que vale la pena revisar, porque quedan 2 alzas pendientes de 2.000 pesos, muy seguramente en el primer y segundo semestre del próximo año, el 2025, y ahí tal vez se podrían explorar alternativas que permitan resolver esos problemas operativos que están impidiendo que la tabla de fletes se pueda actualizar de una manera un poquito más rápida. Porque la gradualidad es fundamental y además es muy positiva, pues eso fue tal vez uno de los éxitos
que el gobierno tuvo en el reciente aumento del precio de la gasolina, que fue del 63%, una cifra muy alta, pero que se hizo en un periodo de cerca de 18 meses. Si el gobierno lograra en estas mesas de diálogo justamente resolver este problema, habría una mayor gradualidad y eso seguramente sería positivo justamente en el contexto de lo que está pasando actualmente. Usted que ha venido analizando este tema y dijo que pues existían algunas alternativas, ¿no hubiese sido mejor de pronto haber hecho 6 alzas, no sé, cada una de 1.000 pesos? Esto de pronto hubiese hecho que no llegáramos a este punto donde pues hay estas movilizaciones y también los afectados son los colombianos. Bueno, pero todavía hay tiempo, Laura, porque recordemos que esos 6.000 pesos que ha anunciado el gobierno nacional que se van a aumentar en el precio de la CPM o diésel, se ha hecho solamente una primera alza de 2.000 pesos. Es decir, estamos hablando de una tercera parte de los aumentos totales. Todavía queda buena parte de la tarea, 2/3 partes, el 66% del aumento. Y ahí creo es donde yo creo se podría explorar esa posibilidad. No conozco, francamente, cuáles son las barreras operativas, técnicas, logísticas, pero si hay tiempo y si se plantea con la suficiente anticipación, es decir, para el primer semestre del próximo año, tal vez no iniciando el semestre, sino a mediados del próximo semestre, pues eventualmente podrían resolverse algunas de estas inquietudes que no permiten la gradualidad, como lo dijo el ministro Bonilla. Bueno, sigamos analizando las cifras. Ahora el impacto de las alzas. El ahorro de los subsidios es de 2 billones de pesos, este año 10 billones de pesos. Se ha hablado, pues esto lo dice el ministro de Hacienda, que el impacto de la inflación en el mes de septiembre por haber subido 1.900 pesos es de 0,28%. El total de las alzas, es decir, que como lo veníamos recordando, 6.000 pesos sería de 1,4%. No, entonces, pues revisando estas cifras, sería un poco de lo que está revisando o lo que está buscando llevar el ministro de Hacienda a el Congreso de la República con la ley de financiamiento, reforma tributaria, es más bien como ajustar esas cifras y que se está viendo reflejado lo que se estaría sacando de estos subsidios o desmontando los subsidios de los combustibles. Pues Lara, fíjese que no, realmente el tamaño del presupuesto del próximo año, que es alto, de 523 billones, y que además, aprovecho para mencionarlo, nosotros desde Desarrollo hemos generado esta inquietud sobre el tamaño y ojalá se pueda recortar. Incluso con ese recorte, realmente el gobierno está buscando 12 billones adicionales por fuera del costo de los subsidios a la CPM. Es decir, dicho de otra manera, si no se hacen los subsidios, los aumentos que restan de 4.000 pesos el próximo año, el gobierno tendrá que sufragar costos adicionales cercanos a los 8 billones de pesos producto de estos subsidios. Entonces, aquí hay un tema fiscal muy de fondo y es que el tamaño de los subsidios es muy grande. El año completo los subsidios cuestan 12 billones de pesos. Con este primer aumento se resuelven 2 billones de pesos del problema. Pero si no se hacen los otros aumentos adicionales, tendríamos un hueco adicional desde el punto de vista de las finanzas públicas de 8 billones en el próximo año. Así que ahí radica la importancia y el tamaño pues es muy grande, porque fíjese que estamos hablando que el costo anual es equivalente al tamaño de la reforma tributaria que quiere presentar el gobierno nacional. Luego, esto muestra la importancia y la necesidad de este tipo de medidas. Bueno, hablemos sobre lo que está pasando para la gente. Muchas personas, así como arrancamos pues esta emisión de Signo Pesos, dicen en la calle que no entienden si era necesario haber hecho este aumento y sobre todo por lo que tendría impacto a la inflación. Los transportadores dicen pues que realmente quienes se verían afectados son los ciudadanos porque tendrían aumento en el precio de los alimentos y nuevamente lo que dice el ministro Bonilla es que en septiembre pues el impacto sería de 0,28%. ¿Usted cómo lo ve? Sí, nosotros coincidimos con los análisis que ha anunciado el ministro Bonilla en términos de los impactos de inflación. Él menciona un impacto cercano a 0,3 puntos porcentuales con este aumento de 2.000 pesos que acaba de ocurrir. Nuestros modelos nos dan un impacto entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales, es decir, estamos más o menos en los mismos órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir estos impactos? Que si la inflación hubiese cerrado en ausencia de este aumento en el 5,6%, que sería la expectativa nuestra desde Desarrollo, con este aumento del precio de la CPM ya la inflación no cerraría en el 5,6%, sino alrededor del 6%. Esto es un impacto, digamos, que no es despreciable, pero pues no es algo tan sustancial. ¿De dónde viene el impacto, especialmente el precio, del aumento del precio de la CPM?
Esto, por supuesto, incrementa el costo del transporte y eso, digamos, para bienes como, por ejemplo, los alimentos u otros tipos de bienes que son típicamente transportados a través de la carga vía terrestre, pues naturalmente pues van a aumentar el precio al consumidor final. Pero ratifico, es un impacto pequeño. De hecho, le diría lo siguiente, me preocupa más en este momento los impactos en los precios del bloqueo que está ocurriendo actualmente alrededor del país, porque eso puede generar desabastecimiento de algunos bienes de la canasta familiar, como medicinas, alimentos, el propio combustible, que podría tener impactos más grandes de lo que hubiese generado este solo aumento de los 2.000 pesos. Por eso la importancia y el llamado de abrir esos diálogos y de evitar las vías de hecho, porque puede ser más perjudicial para los hogares más pobres que lo que ocurriría solamente con el aumento del precio del ACP. Bueno, usted lo ha dicho muy bien y para ir cerrando entonces, director, hablemos sobre los costos del transporte. El ministro de Hacienda también ha dicho, la ministra de Transporte, que ya se han actualizado esos fletes, que es lo que también ha dicho parte de los gremios de este sector transportador que no se ven actualizados. Ya se actualizaron, ya se contabilizaron pues estos costos que es de el 7,4%. Entonces, sí es justificado que el gremio de los transportadores salga a las calles a protestar, director. Pues mire, yo le diría que en un país como Colombia democrático, pues naturalmente hay derecho a la protesta, pero la protesta pacífica y el llamado, por supuesto, es a evitar los bloqueos. Los bloqueos además tienen no solamente el efecto perverso, como lo mencionaba anteriormente, de tener impactos más grandes en la canasta familiar de lo que Yo le cuento tendría lo otro, el es que se único está. aumento en el precio de la CPM, sino que también especialmente afecta a los hogares más pobres y vulnerables, porque son ellos los que tienen que vivir del diario, tienen actividades informales que cuando hay problemas de movilidad, pues naturalmente se ven afectadas. Así que es una opción que naturalmente va en contravía de lo que se requiere y además podría afectar la reactivación. Ahora bien, hay algunos elementos que creo que se pueden discutir en estas mesas de negociación que ha abierto el gobierno nacional. Y yo mencionaría dos, más allá del tema de fletes. El primero relacionado con los temas de seguridad, que naturalmente han afectado especialmente a algunas rutas del país y eso creo que podría ser importante revisarlo. Y el otro tema, la incidencia de la ilegalidad e informalidad en el sector, que al final de cuentas pueden ofrecer precios por debajo de la tabla de fletes y compiten entonces de forma desleal contra los operadores formales. Así que seguridad, formalidad pueden ser también estrategias que permitan mitigar el efecto de este tipo de aumentos que ratifico son necesarios, pero que por supuesto tienen consecuencias que vale la pena revisar. Y para finalizar rápidamente, director, si el gobierno nacional pues da su brazo a torcer, recordemos que hay un PMU, el gobierno se está reuniendo con los diferentes gremios del sector y dice, bueno, vamos a retroceder, no vamos entonces a aumentar el precio del galón del ACPM, ¿esto cómo podría afectar a las finanzas del país? Bueno, ahí usted lo mencionaba, Laura, en la tabla que nos mostró ahora. Retroceder en este aumento que acaba de hacer el gobierno nacional implicaría un costo fiscal solamente para lo que resta del año de 2 billones de pesos. Pero si se mantiene el precio inicial, es decir, se retrocede a esos 2.000 pesos que se aumentaron recientemente y no se hacen los 6.000 pesos de aumento que había hablado el ministro Bonilla, estaríamos hablando de un hueco para el próximo año de 12 billones de pesos, cosa que es imposible de financiar. Entonces, no solamente tendríamos el problema del desfinanciamiento del presupuesto que ya existe de cerca de 26,6 billones de pesos, sino que habría que añadirle otra cuenta adicional de 12 billones de pesos que pues difícilmente se conseguirán. Además, y con esto cierro mi comentario, no hay que olvidar que es una medida también importante desde el punto de vista de señales de sostenibilidad ambiental. No tiene mucho sentido en un país que quiere ejercer rápidamente una hoja de ruta de transición energética, subsidiar el consumo de combustibles fósiles. Tampoco quiere decir que se le aumenten los impuestos, pero no se puede subsidiar porque es una señal inadecuada desde el punto de vista del uso de recursos que naturalmente son contaminantes. Bueno, director, muchísimas gracias entonces por participar a esta hora en Signo Pesos, analizar este tema tan importante, tan coyuntural, que además pues está viendo reflejado en las calles y esperemos entonces qué va a pasar con el futuro de esta situación.
Así es, y el llamado al diálogo, por supuesto, Laura, y a evitar afectaciones importantes para el aparato productivo que ratifico, lo que terminan especialmente afectando es justamente a los hogares más pobres y vulnerables del país. Muchas gracias por la invitación. Director, muchas gracias. Y nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles son los países en el mundo con las economías más competitivas. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y los bloqueos a nivel nacional también afectan el abastecimiento de los alimentos en la central de abastos más importante del país, Corabastos, donde se redujo la entrada de camiones en un 30%. No obstante, la central asegura que hay suficiente reserva de alimentos. Entre tanto, el Consejo Gremial rechazó los bloqueos e hizo un llamado al gobierno nacional para buscar una pronta solución. Normalmente esta zona conocida como El Martillo en Corabastos debería estar repleta de camiones con plátano del llano, pero hoy solo han llegado 12 viajes, cuando normalmente llegan hasta 100 carros. Las consecuencias de los bloqueos a nivel nacional se sienten en el precio, por ejemplo, del plátano grueso, que ayer estaba a 30.000 pesos la bolsa, pero debido a que ha llegado menos cantidad, hoy está a 40.000 pesos. O la yuca, ayer estaba la bolsa a 55.000 y hoy está a 70.000 pesos. La papa, ayer un bulto estaba en 110.000 pesos, hoy está en 150.000 pesos. Corabastos informó que por la situación habrá flexibilidad en los horarios de ingreso a la central mayorista. Sí evidenciamos tendencias al alza, pero estamos necesitando finalizar el transcurso del día para establecer esta tendencia. A nivel nacional también empieza a sentirse el impacto en los precios. El presidente de la Sociedad de Agricultores rechaza los bloqueos y pide una pronta solución. Y usted ya mira en las plazas mayoristas cómo empiezan a subir los precios de productos como la habichuela y la lechuga en Bogotá, la mora, la zanahoria, en Cabaza, en el Valle, la cebolla junca y en general muchos de estos productos que día a día tienen que estar llegando. Miles de toneladas de alimentos están represadas. Todo lo que tiene que ver con la producción avícola que está cercana a los corredores viales que están bloqueados, pues eso representa más de 45 millones de aves que deberían tener garantizado el suministro de su alimento y que por esos corredores viales se podrían estar moviendo más de 2.000 toneladas de pollo al día y más de 7 millones de huevos. Otra de las afectaciones reportadas es en el comercio. Fenalco Bogotá informó que las ventas han caído hasta un 80%. Lo que estamos viviendo va a generar más inflación, más desempleo y Bogotá no puede tener esta situación porque pues lo que estamos viviendo es conocido, es bastante delicado para absolutamente todos. Por su parte, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, señaló que por cada día de paro el comercio exterior podría perder hasta 300 millones de dólares. Complicada la situación, pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Por eso le doy la bienvenida a esta hora de la noche a Víctor Grosso para hablar sobre esa llamada ley de financiamiento y que hay nuevas pistas, Víctor. Laura, buenas noches televidentes. Sí, el ministro de Hacienda, el propio ministro de Hacienda está a cuentagotas revelando nuevos detalles sobre esta ley de financiamiento que ya ha venido socializando con congresistas, inclusive con el presidente Petro, y que próximamente radicarán ante el Congreso de la República. Hablaban ustedes con Fedesarrollo hace unos minutos, buscan recaudar en total 12 billones de pesos. Y adicional a lo que ya hemos venido explicando, hoy nos reveló el ministro de Hacienda en varias entrevistas lo siguiente. Aumenta el IVA para vehículos híbridos nuevos. Cuando una persona vaya y se compre un vehículo híbrido, ya no pagaría, estos son propuestas, ¿no? que incluirán en el proyecto, ya no pagarían un IVA del 5%, sino la tarifa plena, que es del 19%, es decir, aumenta bastante. 14 puntos porcentuales. Un vehículo híbrido que hoy puede costar 100 millones de pesos, solo para citar un ejemplo, se podría encarecer por esta medida en 14 millones de pesos. Así que el impacto sería importante. Aumentará el impuesto al carbono. Esto es clave porque en medio de la discusión que tenemos hoy, los combustibles tienen ya este impuesto. Entonces, si sube este impuesto, es posible que se generen nuevas presiones sobre los precios de la gasolina y del diésel. Y hay personas en el sector que creen que esto puede tener un impacto sobre la inflación. ¿Qué más vendría? IVA a los juegos de suerte y azar
que se hacen en línea. Cuando usted va, yo la he visto usted hablando con la directora del DANE sobre los resultados del crecimiento de la economía y allá destacan mucho el impacto que están teniendo las apuestas en línea. La gente le cree mucho. Y la gente está apostando muchísimo, pero no están grabadas hoy con el IVA. Con la reforma tributaria o ley de financiamiento tendrán una tarifa del 19%. Habrá modificaciones al impuesto al patrimonio, en algunas reformas tributarias lo quitan, en otras lo dejan, el impuesto al patrimonio. La idea es que permanezca con esta nueva ley de financiamiento y van a hacer algunas modificaciones a este impuesto al patrimonio. Y esto es muy importante para las pequeñas empresas. Recordemos que el Ministerio de Hacienda nos ha dicho que va a bajar la tarifa de renta para el sector corporativo gradualmente del 35 al 30%, pero las que son catalogadas como microempresas, las empresas más pequeñas del país, tendrán inclusive una tarifa diferencial más pequeñita del 27%. Y por último, sube la tarifa para las ganancias ocasionales. Por ejemplo, si usted llega a tener una herencia, esa tarifa aumentará desde el 15 hasta el 20% dentro de las pistas que entregó hoy el ministro de Hacienda. Bueno, Víctor, gracias por traernos entonces estos detalles, estas pistas. Esperemos entonces lo que va a pasar con el futuro de esta ley de financiamiento que tiene que ser radicada antes del 11 de septiembre. Así será. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Este es el ranking de los 5 países con las economías más competitivas. En primer lugar, Singapur, le sigue Suiza, Dinamarca, Irlanda y Hong Kong. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.